Hola, mi nombre es Cecilia Gutiérrez, yo soy el área psicológica del proyecto de MIS, Método de Intervención Sistémica y Transpersonal. Bienvenidos. El tema de hoy es un tema que nos pidieron en la caja de comentarios, las constelaciones familiares. Aunque las constelaciones son muy amplias, el tema de hoy van a ser sobre los secretos familiares. Muchas veces en mi consulta me encuentro con que hay personas que tienen algún malestar, alguna sensación desagradable o se enteran de algún secreto dentro de su familia y acuden porque desean saber cómo resolver ese tema. Y hoy vamos a ver algunos aspectos de qué sucede cuando existe un tema de secretos familiares, qué le sucede a las personas y también cómo se pueden resolver. En mi experiencia les platicaré algunas de las consecuencias más frecuentes con las que yo me encuentro al trabajar con las personas y las familias. Me encuentro que los secretos familiares tienen algunas implicaciones y vamos a revisar el tema de implicaciones y el tema de conciencia familiar. Al finalizar este video daré algunas de las recomendaciones de cómo se pueden abordar estos temas para que ustedes tengan un parámetro para recibir ayuda o para saber cómo enfrentarlos. Existe la teoría del inconsciente colectivo planteada por Carl Jung y la teoría del inconsciente planteada por Sigmund Freud. También existe el planteamiento de Bert Hellinger de la conciencia del sistema familiar y es lo que hoy vamos a profundizar. El inconsciente familiar puede guardar eventos, secretos, experiencias, valores dentro del sistema familiar. Se van transmitiendo a otras generaciones a través de la conciencia del sistema familiar. Cada sistema familiar tiene una escala de valores y no es considerada ni buena ni mala. Es propia de cada familia y a eso llamamos un sistema familiar. De sistema a sistema existe valores, experiencias y que no necesariamente son positivas o negativas, ni buenas ni malas. Por ejemplo, en un sistema familiar las personas pueden comprometerse a estudiar carreras porque eso es importante para su sistema y en otra las personas pueden comprometerse a tener negocios, no importa que no estudien, porque lo importante es poner negocios. Y entonces esos son valores que se manejan dentro de cada familia, por ello no es ni bueno ni malo, realmente es lo que el sistema familiar hasta cierto punto dicta. ¿Qué es un secreto familiar y por qué se guardan los secretos familiares? Los secretos familiares fueron hechos vergonzosos que se guardaron así, con vergüenza, dentro de esa época. Y por eso se excluye a las personas o a los hechos dentro de ese sistema. Por lo tanto, todo lo que implica que las personas atente contra su imagen, atente contra lo que es bueno o malo dentro de un sistema familiar, muchas veces se guarda como secreto porque da una imagen positiva o negativa, se guarda dentro del sistema como un secreto. Ejemplos de secretos podrían ser cuestiones de sexo, muertes, valores, cuestiones de antivalores para esa familia en particular. Un ejemplo de eso podría ser infidelidades, incesto, uso de sustancias, si no es bien visto dentro del sistema familiar, abortos, amantes, etc. ¿A quiénes implica y de qué forma implican los secretos familiares? Aquí vamos a ver el tema de lo que serían las implicaciones sistémicas. ¿Y a qué se llaman implicaciones sistémicas según Bert Hellinger? Según Bert Hellinger, en su libro de Felicidad Dual, siempre que existen conflictos no solucionados, aparecen como fantasmas en relaciones posteriores y se hacen presentes a través de actos y emociones incomprensibles.
La sensación de identificación es un estar fuera de sí y se presenta en forma de emociones fuertes o una manera de actuar que no se puede explicar por la situación actual, casi como una obsesión por un conflicto o por miedos ajenos, y puede tratarse de una implicación sistémica sin que la persona se dé cuenta, está sintiéndose mal. ¿Quiénes se identifican dentro del sistema familiar? Muchas veces las personas que se identifican dentro del sistema familiar pueden ser personas del mismo sexo. Por ejemplo, algunas veces las mujeres nos identificamos más con temas de las mujeres de nuestro sistema, como las abuelas, las bisabuelas, las tías abuelas, la mamá, las hermanas, porque de alguna manera las mujeres traemos en nuestro sistema de creencias esa identificación con las mujeres de nuestro sistema. Y por otro lado también algunos jóvenes, algunos niños o hombres se pueden identificar más con los temas de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por lo mismo que implica su sexo o sus actividades diarias como hombres. Si gustan, podríamos hacerles un video sobre implicaciones familiares. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo dentro del sistema familiar? Dependiendo del secreto y los sentimientos no resueltos que viajan en el sistema, podrían presentarse repeticiones de historia familiar, sensaciones de vacío o soledad, enfermedades o accidentes, síntomas de los cuales no se logra dar con el origen, problemas para cumplir las metas personales, imposibilidad de estar en una relación de pareja saludable, adicciones, obsesiones o depresión, infertilidad o aborto, sueños repetitivos o pesadillas. Quiero aclarar en este punto que no todos esos temas, porque los tengas, siempre tengan un trasfondo sistémico. Esa es una de las causas que uno de estos problemas puede tener. Puedes tener una depresión, puedes tener una adicción y no necesariamente haya una implicación sistémica. Algunas veces sí, pero otras veces no. Entonces, no hay que confundir que las constelaciones son buenas para todo. Eso no aplica. El tema a trabajar debe ser evaluado por una persona profesional y con diferentes especialidades para que pueda verdaderamente hacerse un diagnóstico integral y profundo. Voy a ponerles el caso de una persona con la que trabajé hace algunos años. Esta persona acudió a terapia porque tenía problemas de ansiedad y detrás de ese problema de ansiedad en realidad tenía mucho miedo al suicidio. Estaba acercándose a los 40 años y no entendía y sentía que iba a morir pronto. Cuando empezamos a explorar el tema, yo no sabía que se trataba de una implicación sistémica. Sin embargo, al ir rastreando las diferentes situaciones de su entorno, todo su entorno parecía tranquilo. Sin embargo, cuando a él a los 17, 18 años se le mencionó que su abuelo materno había muerto de un suicidio, a él le impactó mucho eso, tuvo una depresión y con los años lo olvidó y siguió adelante con su vida. Al acercarse a los 40 años, él en realidad no sabía qué era lo que había pasado con su abuelo. Simplemente eso se había quedado en el olvido dentro del sistema familiar. Cuando le preguntó a su mamá de que había muerto su papá, le dijo que tampoco lo sabía. Ella era solamente una niña, tenía aproximadamente 8 años. Cuando él fue e investigó un poquito más acerca de la muerte del abuelo, lo que descubrió fue que el abuelo se había suicidado en su casa, y preguntando más a fondo cuál era la razón, él tenía un tumor en la cabeza que simplemente no era curable para aquella época, se estaba expandiendo, y un día el papá, que era muy cuidadoso con sus hijos, perdió la razón, golpeó a uno de sus hijos y no recordaba nada. Cuando le dijeron el suceso, él se angustió muchísimo porque pensó que él era una amenaza para su familia.
así es que él se quitó la vida a partir de ahí. Cuando este paciente se enteró de la razón de la muerte del abuelo, curiosamente desapareció su ansiedad y también desapareció su deseo de morir, porque de alguna manera había sido quizás algo que viajó en el sistema muy triste, pero tampoco sin ninguna explicación. Y eso es un caso de cómo viajan los secretos familiares. Una pregunta muy frecuente que se me hace es ¿cómo soltar una implicación familiar? ¿Cómo manejar un secreto dentro de la familia? Y una de las cosas que yo les comento es que las cosas no viajan como secretos si simple y sencillamente las personas que están involucradas en el problema lo resuelven. Cuando una persona no resuelve el tema de un divorcio, el tema de la violencia doméstica o de una adicción, la persona que se queda con los sentimientos no resueltos y la frustración, el enojo, el coraje, la tristeza o la depresión, eso es lo que viaja a otras generaciones. Por eso es tan importante y yo sugiero siempre que cada tema y experiencia que tenemos cotidianas en nuestra vida, la resolvamos como adultos, como jóvenes, como la resolvamos con nuestros hijos. Porque al no resolverlo y simplemente darle la vuelta sin ninguna resolución, sin hablarlo, sin mejorarlo, enfrentarlo, lo único que vamos a hacer es dejarlo en el sistema familiar como un secreto y para otra generación. Muchas personas preguntan si todo hay que decirlo. Realmente no hay que decirlo. El tema no es decir las cosas, es resolver las cosas de si estamos involucrados en ello. Si nosotros no estamos involucrados en un tema de la familia, es tiempo de honrar, respetar y dejar ir la información. Ya hablaremos de esto más adelante. Por ejemplo, si existe un abuso hacia un niño no puede resolver un abuso. Pero si el niño expresa ese abuso, los padres son quienes tienen que, porque son los involucrados y los responsables del niño, tienen que involucrarse en el asunto y darle solución. Y hablando de soluciones, sobre todo en el caso de las implicaciones sistémicas, siempre tiene que ver con el reconocimiento del carácter efímero de las cosas. En los sistemas muchas veces se mantiene vivo algo que en el fondo ya ha pasado y por eso sigue actuando. Quiere decir que las personas, si siguen atraídas hacia ese tema, en el fondo están resonando con esa información y es tiempo de que resuelvan en sus propias vidas y si no tiene eso nada que ver con ellos, simple y sencillamente lo dejen atrás. Esta cita me gusta en particular porque creo que refleja parte de lo que se sugiere en las constelaciones como la solución. En los libros de Castañeda se indica la necesidad de olvidarse de la propia historia. Esto va en esta dirección. Sin embargo, el retirarse y olvidarse de todo exige una disciplina extraordinaria. Entonces realmente puede ser algo del pasado sin que se vuelva a tocar. Bert Hellinger nos dice que no se cambian los eventos del pasado criticándolos, sino a través del amor, honrando la historia de nuestros antepasados y entender que esa fue una estrategia de sobrevivencia para seguir adelante, pero que para nosotros eso ya no es una realidad. Y es esa conciencia amorosa de los familiares que busca honrar esa historia. Pero también una manera de liberarnos y de honrarla es dejarlo atrás. Es muy recomendable y es muy positivo que cuando las personas conocemos parte de la historia de nuestro sistema familiar, en lugar de preocuparnos de qué malo nos puede pasar a nosotros o a nuestros hijos,
yo recomiendo que pensemos qué aprendimos como familia, qué aprendimos como persona, qué aprendimos como individuos sobre esa experiencia. Y cuando nosotros aprendemos algo de una experiencia negativa, entonces es más fácil soltarla. Y eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que haya sido algo que aporte a sus vidas, les ayude. Muchas gracias por acompañarme. Si este video te fue útil, compártelo para que lo vean y lo aprovechen otras personas. Suscríbete a nuestro canal, estaremos subiendo un video cada semana. Si les gustaría hablar sobre algún otro tema, les sugiero que nos pongan los temas y nosotros vamos a tratar de estar realizando los videos. Soy la psicóloga Cecilia Gutiérrez y nos vemos en la próxima. Bye.